Buenos días a todos y bienvenidos a este segundo día de sesiones de Agoratech Digital 2021. Como sabéis, hoy es el segundo martes donde vamos a tener dos sesiones más técnicas donde nos vamos a focalizar en temas como las soluciones de Aruba de SD-WAN y la seguridad que podemos proporcionar tanto en un entorno local como en cloud. Y ya, sin más retraso, paso la palabra a mi compañero Mariano, el cual os hará la introducción a la primera sesión de hoy. Bienvenido, Mariano. Muchas gracias, Xavi. Bueno, muchas gracias a todos por conectaros a esta sesión. Hoy vamos a hablar de SD-WAN, fundamentalmente. Luego, más adelante hablaremos de seguridad, pero en esta primera parte hablaremos de SD-WAN y de las novedades más importantes que tenemos dentro de nuestro portfolio, ¿no? Que realmente a lo largo de este último año pues, han supuesto un salto cualitativo muy importante, ¿no? Voy a empezar, o digamos, esta sesión la vamos a empezar. Ay, se me ha perdido el share, aquí está. Hablando de cuáles son esas novedades, de cómo abordamos la estrategia de transformación de las redes, de evolución de las redes SD-WAN desde Aruba, ¿vale? Y luego entraremos un poco más en el detalle de cada una de las soluciones que tenemos, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la primera novedad? Bueno, la primera novedad es que el año pasado, ¿vale? HP Aruba compró la empresa Silver Peak. Silver Peak es una de las empresas que estaba en el cuadrante mágico de Gartner como líder dentro de las soluciones SD-WAN. Una empresa con una solución potentísima de SD-WAN que venía de la parte de aceleración en redes WAN y que realmente viene a complementar mucho el portfolio que ofrecemos dentro de SD-Branch. Perdón, dentro de SD-WAN en Aruba, que como sabéis veníamos llamando SD-Branch, ¿no? No es una solución que compita con SD-Branch, son soluciones muy complementarias y no solo es que las soluciones sean complementarias, es que también esta empresa nos complementa muy bien, ¿no? Porque tenemos digamos, un ADN muy parecido, ¿no? Un ADN de startup, de empresa ágil, de empresa que responde rápido y que tiene siempre el foco del cliente en el punto final, ¿no? Entonces, bueno, que esta compra fue importante, pues lo definieron muy bien los medios, ¿no? Que empezaron a plantear que, bueno, realmente empezábamos a ser el player posiblemente más importante dentro de la parte SD-WAN. ¿Cómo queda nuestro portfolio dentro o después de esta compra? Bueno, pues vamos a tener una parte que, como bien sabéis, nos va a permitir conectar desde cualquier tipo de localización hacia los data centers de nuestra empresa, independientemente de que los tengamos distribuidos, independientemente de que los tengamos en un data center privado, independientemente de que lo tengamos en cloud, ¿no? Vamos a poder dar soluciones de movilidad completa con nuestro agente VPN vía, ¿vale? Vamos a poder hacer las soluciones que nosotros llamamos de microbranch o small office o home office, teletrabajo al final, ¿vale? Soluciones muy orientadas a que la gente pueda conectarse muy rápidamente y de una manera muy sencilla a su red corporativa. Y luego tenemos la parte donde entra en juego nuestras soluciones SD-Branch y Edge Connect, ¿vale? Edge Connect es el producto de Aruba que, digamos, viene de la parte de Silver Peak, ¿vale? Bueno, vamos a tener soluciones para donde busquemos la máxima integración, donde busquemos que tanto la parte Wi-Fi como switching, como de seguridad, como de SD-WAN estén muy integradas, cuando queremos cambiar completamente una sede, ¿vale? Cuando queremos controlar o gestionar perfectamente una sede, vamos a tener nuestra solución SD-Branch. Pero también vamos a tener entornos donde van a ser, donde se busca otro tipo de funcionalidad más específica de la WAN, ¿vale? Y queremos también mantener la parte de SD-LAN, de segmentación dinámica y demás, ¿no? Ahí es donde la parte de Edge Connect va a aportar, bueno, pues toda la potencia que tiene en la parte WAN, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de transformación o de evolución, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar de transformación o evolución? Bueno, básicamente porque veremos luego cómo aplicar esto
a cómo abordamos digamos, el caso de necesidad de nuestros clientes, ¿no? Básicamente, ¿qué es transformar? Bueno, cambiar algo de forma, ¿vale? De una cosa la transformamos en otra, ¿vale? Digamos, tenemos una solución inicial, una definitiva o una solución final, y no hay una relación directa entre uno y otro. Bueno, pues el típico caso de un gusano que termina siendo una mariposa, ¿no? Hay otro aspecto que es la evolución, ¿vale? En la evolución vamos a pasar también de una situación inicial a una final, pero sí que vamos a mantener un hilo conductor, ¿vale? En el que, digamos, no cambiamos completamente, sino que vamos mejorando a lo largo del tiempo. Vamos dotando de mayores capacidades a una cosa o a una situación a lo largo del tiempo, ¿no? Si es el caso, por ejemplo, del Homo sapiens, ¿evoluciona? Sí. Mucho, no, pero evoluciona, ¿no? Digamos, siempre mantiene esa evolución, ¿no? ¿Qué significa eso dentro de nuestro entorno? Bueno, que podemos abordar escenarios como son evolucionamos la evolución de la WAN, ¿vale? Es decir, nuestros clientes tienen WAN, ¿vale? Basada en MPLS, basada en Internet, bueno, cada uno con sus particularidades, ¿vale? Pero en muchos de los casos lo que necesitan es sobre esa WAN añadir funcionalidad nueva. Funcionalidad que permita una optimización de la WAN, un control de la WAN, una conmutación de tráfico, bueno, un montón de necesidades que puede tener el cliente y que en las redes modernas, bueno, pues hemos catalogado como sede WAN, ¿no? Nosotros cuando hablamos de evolución de la WAN, no estamos cambiando completamente nuestras sedes distribuidas ni nada de eso. Estamos típicamente yendo a un campus donde vamos a mejorar esa comunicación WAN, ¿vale? O en sedes donde, bueno, no estamos revolucionando, sino que lo que queremos es mejorar todas esas capacidades muy focalizadas en la WAN, ¿no? Aquí estamos hablando de nuestro producto EdgeConnect, es el que realmente nos va a permitir hacer esas evoluciones de la WAN, ¿no? Nos va a permitir integrarnos con mecanismos tradicionales, ¿vale? Como implementaciones full mesh, con túneles que estén siempre levantados, integrarnos con mecanismos como VRF, ¿vale? Es decir, vamos a trabajar sobre entornos ya consolidados de WAN, pero mejorando y dotándolo de más funcionalidad, ¿no? Sobre esa integración con el underlay, vamos a construir lo que más tarde mi compañero Miguel va a explicar, que se llama la Business Intent Overlay. Es decir, vamos a crear un overlay, ¿vale?, sobre esa infraestructura que tenemos, el underlay, ¿vale?, que ya se utilizan mecanismos nuevos o mecanismos que estén ya implementados, ¿vale?, pero que nos va a permitir construir este fabric, esta conectividad entre todas las sedes que necesitemos, ¿vale? Y sobre esas topologías de overlay que vamos a construir, pues además lo vamos a dotar de la mejor funcionalidad del mercado en cuanto a técnicas de transmisión de paquetes, ¿vale? Vamos a tener redundancia de paquetes, vamos a hacer deduplicación de paquetes en función de los requerimientos que tenga nuestro tráfico, vamos a reordenar paquetes, vamos a aplicar un montón de técnicas que veremos más adelante. Si lo que buscamos no es una evolución de la WAN, sino, oye, que todas mis sedes son muy antiguas, ¿vale? Yo tengo una cadena de tiendas que tengo que reformar, o tengo unas sucursales de banco que quiero abordar, o tengo mi negocio que tengo determinados puntos que voy a cambiar el switching, ¿vale?, y el wifi. Bueno, en ese caso, cuando lo que buscamos es una transformación completa de la sede o una transformación completa de la red, lo que vamos a proponer, porque desde Aruba proponemos, es utilizar nuestra solución SD-Branch. ¿Por qué? Porque la solución SD-Branch nos va a permitir tener una gestión completa de toda la infraestructura de red de la oficina, de la sede, de la sucursal, ¿vale? Nos va a permitir gestionar la LAN, gestionar el Wi-Fi, gestionar la seguridad y además dotarnos de mecanismos también de SD-WAN, ¿vale? Vamos a tener también pues, muchas de las características de las soluciones SD-WAN que nos permiten, pues, mejorar esa transmisión de paquetes. Al nivel de nuestra solución EdgeConnect, no, vamos a hacer cosas de manera un poco distinta, ¿vale? Y cuando queramos, sí, tope de gama en WAN porque tenemos enlaces malos o lo que sea, iremos con EdgeConnect. Pero cuando lo que queremos es una solución integral, iremos con SD-Branch. Un punto también muy importante es que la parte de SD-Branch tiene unas capacidades muy grandes de orquestación. Eso significa que es capaz
de simplificar mucho el despliegue dentro de la oficina. Y como veremos al final de la presentación y sobre todo en la demo que hará al final mi compañero Samu, veréis cómo eso se integra también con la parte de SDLAN. Bueno, evolución de la WAN, lo que comentábamos antes. Vamos a ir con Aruba Edge Connect. No estamos rompiendo con el pasado, lo que estamos es dotando de una capa adicional de funcionalidad SD-WAN potente, ¿no? Vamos a tener topología de full mesh o mallas regionales, vamos a tener posibilidad de acceder a internet del centro del CPD más cercano. Tenemos la capacidad de hacer aceleración WAN para poder hacer replicación entre data centers, es bastante potente y bastante importante, ¿no? Y luego, como comentaba, vamos a tener toda esa serie de funcionalidad que nos va a permitir que nuestras transmisiones sean lo más potente que hay, ¿no? Recuperación de paquetes perdidos, corrección de la secuencia de paquetes, TCP de alta velocidad, ¿vale? Y de duplicación de paquetes, no enviar paquetes que son iguales, ¿no? No entro más en el detalle porque luego Miguel os contará, ¿no? Pero sí que es importante que os quiero transmitiros el hecho de que no siempre vamos a abordar escenarios donde el cliente tira toda su red y pone algo nuevo, pero necesita dotarla y necesita ponerla en el estado del arte, ¿no? Bueno, pues para eso Aruba Edge Connect es una solución que encaja perfectamente, ¿no? En el otro, digamos, en el otra vertiente que estamos mirando, en la transformación de la sede, ¿vale? Aquí apuntamos más pues, a tiendas, sucursales, sedes distribuidas, ¿vale? Lo que buscamos es esa gestión unificada de la infraestructura, ¿vale? No solamente al punto de vista de configuración, sino también desde el punto de vista de análisis y de la información que vamos a tener en cada momento para poder operar esa sede de la manera más sencilla posible, más eficaz posible. Al final todo eso redunda en reducir el tiempo que invierto en resolver problemas o en hacer despliegue o en hacer modificaciones en la red y redunda pues, directamente en los beneficios que puedo tener en ahorro de costes, ¿no? Vamos a tener también una integración muy fuerte con sedes de teletrabajo, con microsedes, con teletrabajadores, ¿vale? Y con cualquier tipo de topología, desde muy pequeña a muy grande. Una parte también importante es que aquí vamos a meter segmentación dinámica. Vamos a disponer de segmentación dinámica. Para los que no estéis muy familiarizados con la segmentación dinámica dentro de Aruba, es nuestra solución, digamos, referencia en cuanto a desplegar redes SD-LAN con la máxima seguridad, ¿vale? Es decir, redes que se autoconfiguran y que además nos permiten hacer microsegmentación entre los usuarios de la red para garantizar la seguridad de la red, ¿vale? Eso es segmentación dinámica. A lo largo de estas sesiones seguro que seguiremos hablando de ello. ¿Qué características va a tener? Bueno, vamos a tener una orquestación SD-WAN, ¿vale? Vamos a simplificar todo lo que es el despliegue de rutas y túneles. Vamos a tener la seguridad integrada con firewall de nivel de capa 4 y capa 7, perdón, de nivel 3 a nivel 7, ¿vale? IDS, IPS, ¿vale? Luego mis compañeros Borja y Feli seguro que lo cuentan muchísimo mejor que yo, ¿vale? Vamos a tener un control de tráfico avanzado. También tenemos mucha funcionalidad buena en SD-WAN, ¿eh? Y lo que comentaba, ¿no? Segmentación dinámica que nos permite tener SD-LAN y SD-WAN todo gestionado de la misma manera. Pero claro, ¿qué pasa si necesitaría, oye, uno de esto, otro de esto y tal? ¿Eso funciona? Pues sí, realmente también vamos a tener entornos donde puedan convivir Edge Connect y SD-Branch. De hecho, tenemos clientes donde tenemos desplegado Edge Connect y SD-Branch. ¿Por qué? Pues porque hay escenarios donde se adaptan los dos. Por ejemplo, si hablamos solamente de una sede, ¿vale? ¿Podríamos tener los dos? Sí, porque imaginaros que queremos tener SD-LAN y que son sedes donde tenemos dificultades con la red de datos que nos llegan. Pues solamente tenemos internet, no de buena calidad, es un DSL, ¿vale? O tengo que utilizar solamente enlaces 3G, 4G, ¿vale? Pues ahí necesito una solución de WAN muy potente, ¿no? ¿Vale? Podríamos ser con Edge, pero oye, si estoy también gestionando toda la parte Wi-Fi, switching y la seguridad, ¿vale? ¿Por qué no voy a poner SD-LAN, ¿no? En este caso es lo que hablamos de tener SD-LAN y SD-WAN, bueno, en productos separados, pero todo coordinado, ¿no? Porque al final todos nuestros productos terminan integrándose dentro de la misma solución. Eso en una sede, ¿no? Pero
también hay aproximaciones donde puedo tener una solución en un área de la red particular y otra solución en otro área de la red en particular. Imaginaos, por ejemplo, pues una gran cadena distribuidora que tenga conectividad entre sus almacenes o entre sus oficinas centrales, ¿vale? Que son campus, que son entornos no distribuidos, ¿vale? Y que además tenga toda una serie de tiendas o de sucursales o de lo que sea, ¿no? Bueno, pues en la parte de conexión entre oficinas, entre almacenes, podríamos desplegar claramente EdgeConnect. En la parte de tiendas de distribuidores de sedes más pequeñitas, sedes distribuidas, entraríamos con SD Branch, ¿vale? Sí. Tenemos claro, evolucionamos la red, vamos a ir probablemente con EdgeConnect. Evolucionamos, cambiamos la arquitectura de nuestra sede, vamos a ir con SD Branch. ¿Son exclusivas una de la otra? En absoluto, no son exclusivas, ¿vale? Vamos entonces ahora a entrar un poco más en detalle de la parte EdgeConnect, y para eso le voy a dar paso a mi compi Miguel Rojo, ¿vale? Muchas Miguel, gracias, todo Mariano. tuyo. Muchas gracias y muy buenas a todos. Como comentaba Mariano, la sesión está dividida en 3 bloques. Este primer bloque que ha contado Mariano es relativo a un poco introductorio y también un poco en el sentido del posicionamiento de ambas soluciones. Luego tendremos este bloque que voy a dar paso yo para relativo a EdgeConnect, a la solución antiguo Silverpeak, y luego daremos paso a otro bloque más específico para SD Branch. Pues por mi parte vamos a arrancar con EdgeConnect, ¿vale? Y aquí, dame un segundito, ahora, vale. A mí me gusta siempre comenzar con esta slide, ya que creo que las Business Intent Overlays de EdgeConnect son el eje principal de la solución de EdgeConnect, ya que desde una perspectiva del negocio es donde vamos a delegar las políticas que van a determinar cómo las aplicaciones son enrutadas, de qué manera son tratadas y también cómo van a ser securizadas. Esencialmente hay 2 columnas en esta diapositiva. En la izquierda hacemos referencia a aplicaciones corriendo dentro de nuestra red, es decir, tráfico de sede a sede, tráfico de sede a data center, etc. Y a la derecha se hace referencia a aplicaciones que se encuentran fuera de nuestra red, ya sean servicios SaaS o directamente en Internet. Si nos centramos en el primer overlay, en el de real time, y miramos nuestra columna de la izquierda, lo primero que haremos será seleccionar qué aplicaciones van a matchar este overlay. Para este caso pues será voz, videoconferencia, tráficos interactivos, ¿vale? Y lo segundo que haremos será seleccionar qué circuitos van a ser utilizados y cuáles de ellos como principales y cuáles de ellos como backup. En tercer lugar, lo que haremos será seleccionar la política de bonding de los enlaces seleccionados y de SLA para estos enlaces, y que en este caso para este tráfico será High Availability. Y en cuarto lugar, seleccionaremos la topología para este overlay. Aquí es importante recalcar y entender que EdgeConnect eleva a un nivel adicional el concepto de abstracción lógica del underlay, permitiendo que tengamos en cada uno de estas Business Intent Overlays diferentes topologías basado en las diferentes aplicaciones que tengamos, ¿vale? Si nos movemos ahora a la columna de la derecha, aquí ya no tendremos el control extremo a extremo de la conexión, pero lo que sí podemos hacer es asegurar la mejor calidad eligiendo el mejor circuito y la mejor política de encaminamiento para realizar el breakout de este tráfico, dependiendo de los SLAs que definamos aquí. Y por último, a la derecha, pero no menos importante, lo que tenemos es la posibilidad de aplicar la política de seguridad para este overlay en específico, QoS, o elegir si queremos habilitar Boost, ¿vale? Recordar, Boost es la capacidad de optimización WAN que tiene la solución de EdgeConnect. Y del mismo modo, pues más abajo podemos ver que podemos tener los diferentes overlays que necesitemos para las diferentes aplicaciones que corran dentro de esta red, donde tendremos políticas diferentes, topologías distintas, y también tendremos la posibilidad de encaminar el tráfico hacia servicios terceros de seguridad cloud, tales como Zscaler, Checkpoint, Netscope, etc. Y
Como acabamos de ver en las Business Intent Overlays, cuando hay más de un enlace disponible hacia el destino, EdgeConnect tiene la capacidad de elegir el mejor enlace para cada paquete, ¿vale? Esto se consigue mediante la funcionalidad que se llama Link Bonding, que lo que hace es agregar de forma lógica todos los enlaces que hayamos seleccionado para dicha política. Sobre esta capacidad se levantan las diferentes políticas que se denominan Link Bonding Policies, que determinarán el uso de estos enlaces. Estas políticas, cada una de ellas variarán dependiendo de tres características. La primera es la calidad del enlace en base a pérdida de paquetes, latencia, jitter, MOS. La segunda sería el uso o no de path conditioning, que ahora en la siguiente diapositiva veremos más en detalle qué es. Y la tercera sería si queremos aplicar balanceo, reparto de carga, etc. ¿Vale? Y para asegurar la mejor experiencia de las aplicaciones, estas Link Bonding Policies, como comentaba en la slide anterior, cuentan con lo que se denomina path conditioning, ¿vale? Que utiliza principalmente dos técnicas. La primera técnica es forward error correction, que lo que hace es generar lo que se denominan los paquetes de paridad, que contienen información de un determinado stream de paquetes, ¿vale? Estos paquetes envían cada X paquetes de datos originales, permitiendo que si alguno de estos paquetes originales se pierde en el camino, pueda ser reconstruido en el destino gracias a estos paquetes de paridad. El uso de estos paquetes de paridad es adaptativo dependiendo de los enlaces disponibles o incluso del nivel de pérdida que se observe en el enlace. Y la segunda técnica de path conditioning es packet order correction. Aquí debemos considerar que cuando los paquetes viajan a través de la WAN, en ocasiones pueden tomar caminos diferentes, lo que da lugar a que lleguen al destino de forma desordenada. Esto afecta de forma muy negativa a la voz, al vídeo e incluso en el caso de TCP también desencadena en retransmisiones. EdgeConnect lo que permite, lo que habilita con esta técnica es la capacidad de reordenar todos estos paquetes antes de entregarlos al destino. Es decir, definiremos nuestra configuración para cada uno de nuestros Business Intent Overlays. El tráfico será encaminado a través de los enlaces seleccionados, aprovechando las capacidades de Link Bonding como veíamos antes. Y finalmente el tráfico es entregado en destino, asegurando el correcto orden de los paquetes y corrigiendo cualquier pérdida experimentada en la WAN gracias a path conditioning. Así que podemos decir que utilizando Link Bonding con path conditioning y además con la capacidad de poder aplicar QoS y traffic shaping, lo que conseguimos es que asegurar el performance de las aplicaciones, incluso donde podemos ver que individualmente los circuitos en el underlay pueden estar degradados. Gracias al uso de estas técnicas conseguimos que el performance del overlay no se vea afectado. Adicionalmente, sobre estas técnicas, también podemos agregar la capacidad de optimización WAN que se denomina Boost, donde principalmente se llevan a cabo dos funciones. La primera es aceleración del protocolo TCP, ¿vale? Y la segunda es reducción de datos o de duplicación. Además, si hablamos de optimización SaaS, en primer lugar, la solución es capaz de crear un mapa de aplicaciones continuamente actualizado, ya que gracias a la interacción con el portal cloud de EdgeConnect, la definición de aplicaciones y de los dominios está siempre actualizada. Y en segundo lugar, EdgeConnect es capaz de elegir también siempre el mejor camino hacia las aplicaciones SaaS, es decir, enviar el tráfico de la forma más rápida y eficiente hacia el punto de presencia de cada uno de estos servicios en cloud más cercano. Siguiendo este camino y con la idea puesta de conseguir o de construir un borde de red seguro, nos encontramos con el término SASE, que bueno, tanto se oye últimamente, donde EdgeConnect se diferencia con respecto al resto de soluciones en que es capaz de integrar cualquier solución tercera, es decir, habilitaremos de forma automatizada cualquier servicio de seguridad cloud. Asimismo, las capacidades de seguridad locales de EdgeConnect también se han visto potenciadas recientemente con la inclusión de VRFs
y también con la capacidad de implementar IDS y futuro IPS sobre el ya existente Zone Based Firewall de capa 7. Y para complementar la seguridad en el borde, lo que se ha incluido también es la integración con ClearPass. Esta integración lo que permitirá es aplicar políticas tanto de seguridad como de encaminamiento de tráfico de forma contextual al usuario, al dispositivo, al rol, etc. Y esto lo que nos permite es la culminación o el cerrar el círculo en la aproximación de Zero Trust Network Access. Y finalmente, y también relacionado con la seguridad en el borde, EdgeConnect ofrece la conectividad segura hacia entornos cloud, multicloud, donde principalmente se proveen 3 opciones o 3 mecanismos de conectividad. El primero de ellos se trata del más simple, digamos que es el que cualquier solución SD-WAN a priori puede llevar a cabo. Y es decir, es simplemente la posibilidad de levantar túneles IPsec de forma manual hacia estas instancias cloud. El segundo de ellos es muy interesante porque eleva la capacidad de este primero mediante la automatización del establecimiento de estos túneles y la integración mediante API con AWS Network Manager y con Azure Virtual WAN. Esto lo que nos permite simplificar de manera drástica el despliegue de integración y además nos provee visibilidad en estos entornos que provee AWS y Azure. Y el tercero contempla el despliegue de forma nativa de EdgeConnect dentro de estos entornos, donde normalmente es el más recomendable, ya que nos beneficiaremos de todas las capacidades end-to-end de la solución que provee para el acondicionamiento WAN, optimización WAN, etc. Y con esto vamos a dar paso a una pequeña demo donde vamos a poner en práctica algunas de estas funcionalidades que hemos visto de acondicionamiento WAN y que realmente yo creo que es muy interesante verlo en vivo. Bueno, pues accedemos a nuestro orquestador y lo primero que vemos al acceder es nuestra vista de dashboard, la cual está compuesta por diferentes widgets, los cuales podremos añadir o eliminar desde aquí. Todos estos widgets además podemos ubicarlos como queramos, es decir, podemos personalizar completamente esta vista. Todos ellos muestran información a nivel histórico, dependiendo del periodo configurado aquí arriba a la derecha. Lo primero que tenemos aquí es el detalle del número de equipos desplegados, modelos, licencias en uso. A nivel de topología, aquí contamos con el mapa de conectividad de cada una de nuestras sedes a nivel de overlay, que podremos filtrar por aquí. Además, cada una de estas líneas se pintarán de diferentes colores según el estado del enlace, es decir, si existe alguna incidencia o algún problema. Aquí a la derecha tenemos el detalle de los diferentes overlays a nivel de interfaz o a nivel de transporte. También tenemos información a nivel de top talkers, dominio, uso de aplicaciones, también a nivel de país. Y aquí lo que tenemos es una vista muy interesante, que es el health map de nuestros equipos. Y lo que nos pinta es a nivel histórico una serie pues vamos a decir, de cuadritos que tenemos aquí, cuyo criterio se basa en la configuración que tengamos aquí seleccionada. Es decir, dependiendo de las alarmas generadas por el equipo, si existen pérdidas en la WAN, en latencia o jitter o MOS, y dependiendo de qué umbral tengamos configurado para cada uno de estos parámetros, lo que hará será pintarnos a nivel histórico cada uno de estos cuadros, que cada uno corresponde con una hora. Y, por ejemplo, si en el caso de que esté en verde, obviamente mostrará indicará que todo está correcto. Si está en azul, quizás hace referencia a un warning, algo a prestar atención, pero que no está impactando en el servicio. Si hacemos clic en uno que está en naranja, pues nos mostrará, en este caso, que la latencia ha superado el umbral configurado para estos equipos. Y en rojo pues nos mostrará o bien una acumulación de varias alarmas o algún umbral que ha sido superado por encima de lo categorizado como crítico.
Si vamos un poquito más abajo, tenemos también uso de puertos y luego tenemos estadísticas también de pérdidas en cada uno de los overlays, latencias, jitter, etc. Vamos a pasar a las Business Intent Overlays, que como comentaba ya antes en la presentación, podemos decir que es el corazón de la solución, ya que desde un punto de vista del negocio es donde vamos a delegar las políticas que van a determinar cómo las diferentes aplicaciones son encaminadas, de qué manera son tratadas y también cómo van a ser securizadas. Como vemos aquí, la vista es bastante sencilla. Contamos con los diferentes Business Intent Overlays aquí. Vemos que están ordenados por prioridad y esto tiene que ver con la política de macheo, que será descendente. Vemos que además existen dos columnas diferenciadas. Esta columna de la izquierda, como ya comentaba antes, es relativa al tráfico interno dentro de nuestra red, y la columna de la derecha es relativa al tráfico que va a ser encaminado hacia Internet o hacia servicios terceros cloud. Si abrimos una de ellas para verlo más en detalle, lo primero que tenemos arriba es el criterio de macheo para este overlay. En este caso estamos utilizando una ACL y en la cual está compuesta por diferentes reglas que lo que hacen es machear para diferentes aplicaciones, protocolos, etc. Si vamos un poquito más abajo, ¿vale? Vemos que igualmente en esta lista conservamos las dos pestañas que veíamos, la pestaña de izquierda en relación a tráfico interno y la pestaña de la derecha en relación a tráfico hacia Internet o hacia servicios terceros en nube. En esta primera pestaña, en lo que concierne al tráfico a nivel interno, lo primero que tenemos aquí es la definición de la topología para este overlay. Aquí es importante volver a recalcar que EdgeConnect cuenta con la capacidad de que cada uno de los diferentes Business Intent Overlays puedan tener una topología de conectividad distinta. Es decir, para real-time podemos tener un full mesh y, por ejemplo, para otras clases, como veíamos antes, podemos tener un hub and spoke o incluso si estamos haciendo uso de regiones por temas de segmentación o de escalabilidad, podemos tener diferentes topologías en cada una de estas regiones. Lo que vemos aquí a la derecha es qué circuitos van a ser utilizados para encaminar tráfico internamente. Tenemos los circuitos definidos como primarios y los circuitos definidos como backup. Estos circuitos es relativamente fácil porque realmente es simplemente arrastrar de uno a otro. Seleccionaremos cuáles van a ser primarios y luego a la hora de utilizar estos circuitos de backup, el criterio para utilizarlos será o bien si marcamos como down, querrá decir que solo será usado en caso de que todos los circuitos configurados como primario estén caídos, o si configuramos esta segunda opción, lo que va a hacer es, va a medir el nivel de servicio ofrecido por los circuitos configurados como primarios a nivel de pérdida de paquetes, latencia y jitter, y si estos umbrales que configuramos aquí no se cumplen en estos circuitos primarios, entonces pasaría a utilizar estos circuitos de backup. Aquí más abajo tenemos lo que son las Link Bonding Policy, que realmente es de qué manera van a ser usados los circuitos que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos de distintas políticas predefinidas, la de High Availability, High Quality, High Throughput o High Efficiency, que cada una de ellas cuentan con diferentes configuraciones relativas a la forma en la que los enlaces van a ser usados y también si se van a aplicar, en este caso, técnicas para la mitigación de pérdidas en la WAN, como la corrección de errores, lo que llamamos el FEC. Tenemos políticas predefinidas que dependiendo del tipo de tráfico se ajustarán mejor a la naturaleza del tráfico y a las necesidades del mismo, o incluso podremos tener una política custom en la cual podremos definir de forma manual cada uno de los parámetros a tener en cuenta aquí. Suele ser algo que realmente no se usa de forma frecuente, pero bueno, aquí tenemos la opción. Aquí a la derecha tenemos tenemos configuración relativa también a la zona de firewall configurada para el overlay. Si queremos habilitar la capacidad de boost
que es la capacidad de optimización WAN de la solución. También cómo vamos a querer que se comporte en el caso de que los peers configurados para este overlay no estén disponibles, es decir, en el caso, por ejemplo, de una MPLS se puede aprovechar el underlay de forma que si configuramos esta opción de best route o incluso manualmente qué circuito queremos mandar este tráfico, aprovecharemos que si no está ese overlay activo por X motivos, podemos enviar el tráfico al underlay para poder seguir encaminando este tráfico. También seleccionaremos qué clase de tráfico vamos a elegir para este overlay y también podemos marcar el DSCP tanto a nivel LAN como a nivel WAN. Pasamos a la pestaña de la derecha, en la que, como comentaba, es relativa a la configuración del tráfico que va destino hacia Internet o hacia servicios terceros cloud. Y aquí es un poquito más diferente porque aquí no hablamos de topologías, sino hablamos de políticas, del orden de políticas en cuanto a cómo queremos que el tráfico sea encaminado hacia Internet o hacia esos servicios terceros cloud. Entonces, las opciones que tenemos aquí es igual que como veíamos antes, podemos arrastrar y llevar de un lado a otro. Podemos especificar un orden en el cual, por ejemplo, para real time queramos que el breakout hacia Internet se haga de forma local, o si no es posible de forma local, que se envíe hacia el overlay, o dependiendo del tipo de tráfico, queremos que, por ejemplo, siempre se envíe hacia un tercero, en este caso Zscaler, y en el caso de que Zscaler no estuviese disponible, que hiciese un backhaul hacia otra sede para encaminar el tráfico desde ahí. Es decir, aquí podremos definir el orden de las políticas para el tráfico en cuestión. Es importante destacar que a la hora del macheo de tráfico en cuanto al criterio, el criterio es el mismo para el overlay configurado. Es decir, tenemos que tener en cuenta el tráfico que vaya hacia las redes internas o el tráfico que vaya hacia Internet. A la hora de seleccionar los circuitos, vemos que es muy parecido a como teníamos en la otra pestaña. Seleccionaremos qué interfaces queremos que sean primarias o secundarias, y en el sentido, bueno, primarias o secundarias y qué interfaces utilizadas como backup. Aquí también es interesante destacar que la configuración es distinta para cada una de las pestañas, es decir, podemos tener una configuración de interfaces o de circuitos distinto en lo que refiere al tráfico interno y otros circuitos en uso para lo que sería el tráfico hacia Internet. En cuanto a la selección de estos circuitos, las opciones que tenemos aquí a la derecha son el uso en cascada, de manera que lo que haría sería seleccionando primero el mejor enlace en base al criterio que aquí definamos, ya sea auto, midiendo cada uno de estos parámetros o bien fijando un orden específico, o por ejemplo, a lo mejor en el caso de la voz nos interesa seleccionar que se seleccione el circuito con mejor métrica MOS en este caso para la voz. La otra opción que tenemos es balanceo, es decir, que haga un reparto de carga entre los enlaces disponibles como primarios, y en el caso de la utilización del circuito de backup solo se hará en caso de que ambos estén caídos. Pues más o menos esto es todo en cuanto a la configuración de un overlay, y lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer un par de demostraciones en el cual vamos a poner en práctica dos de las capacidades que se consideran más relevantes o más interesantes o diferenciadoras de la solución. Y la primera es la capacidad que tiene la solución de failover, es decir, de ser capaz de mitigar, bueno, de lidiar con una caída o caída de diferentes enlaces sin que exista ningún tipo de pérdida en el overlay. Es decir, lo que llamamos el zero second failover. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a generar un tráfico RTP que va a machear con el overlay de real time, ¿vale? Este overlay de real time es importante que tengamos en consideración que estamos utilizando una link bonding policy, en este caso la de high availability, que se va a comportar de la siguiente manera. Va a seleccionar como circuito primario el circuito que mejor métricas tenga en cuanto a latencia, jitter y pérdida de paquetes, y lo que hará es que en el segundo circuito seleccionado como primario lo utilizará para enviar paquetes de corrección de errores, lo que llamamos paquetes de paridad.
el ratio de estos paquetes de paridad en el caso de High Availability es de 1 a 1, es decir, es algo muy, o podríamos decir que es casi lo mismo que duplicación, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar los dos equipos en cuestión en los cuales vamos a enviar este tráfico. Nos vamos a ir a nuestra vista de Live View, ¿vale? Esta vista de Live View lo que nos muestra es, para los equipos seleccionados, nos muestra todos los overlays existentes entre ellos, y podemos ver en detalle, por ejemplo, para el caso de Real Time, vemos el detalle del overlay y de los diferentes underlays y para cada uno de los sentidos del tráfico. Lo que nos interesa es ver el overlay en sentido Barcelona-Madrid. Así que vamos a abrir esta vista y además nos va a interesar también ver la vista de pérdidas, ¿vale? Vemos que ahora mismo no hay ningún tráfico, así que lo primero que voy a hacer va a ser generar este flujo RTP. Y deberíamos de ver este tráfico ya apareciendo por aquí, ¿vale? Entonces, lo primero comentar que, como decía antes, la solución va para este overlay, como estamos utilizando la política de High Availability, lo que va a hacer es seleccionar el mejor circuito para el envío de tráfico original y el segundo mejor circuito para el envío de tráfico de paquetes de paridad, que en este caso, al ser 1 a 1, estamos hablando de prácticamente de una duplicación, por lo cual el throughput, como ves, es prácticamente el mismo. A nivel de overlay vemos el agregado de ambos. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a tirar abajo la interfaz, en este caso el circuito de MPLS, y lo que veremos por aquí es enseguida, cuando esté caído, cómo se pinta de color rojo, ¿vale? Aquí lo tenemos. Entonces, lo que vamos a ver es que a nivel de overlay sigue todo en verde. A nivel de pérdidas vemos que no existe ni un solo paquete perdido, independientemente de que el tráfico original se estuviese enviando por esta línea de MPLS. Lo que vemos es que todo el tráfico ha conmutado hacia la línea de Internet y además vemos un pequeño incremento en esta línea de Internet, y el motivo de este incremento es porque la política de High Availability, cuando solo existe un enlace, en vez de enviar paquetes de paridad en el ratio 1 a 1, lo que hace es enviar paquetes de paridad con el ratio 1 a 5. Es decir, el mismo enlace es utilizado para el envío de tráfico original más el de estos paquetes de paridad. A nivel de overlay, obviamente, vemos este pequeño descenso, ya que hemos perdido el tráfico que se enviaba por la MPLS, y a pesar de este pequeño incremento, sigue siendo menos que el escenario inicial. Entonces, voy a recuperar la línea de MPLS, y lo que deberíamos de ver ahora en unos segundos sería cómo se restablece el tráfico por esta línea de MPLS, y volvemos a la misma situación que teníamos inicialmente. Vamos a ver si levanta ya. Sí, aquí tenemos ya el tráfico como empieza a aparecer. Seguramente nos pinte por unos segundos de color naranja esta línea, ya que hasta que se mide que los parámetros cumplen el nivel de servicio configurado para esta línea, cumplen lo que hayamos configurado, pues se pinta naranja y volvería aquí a verde. Y volvemos a tener la situación original. Y como vemos, en ningún momento ha habido ningún solo paquete perdido. Vale, vamos a pasar al segundo ejercicio de demostración, en el cual lo que vamos a poner en práctica es la capacidad que tiene la solución de, independientemente de que exista una degradación importante en la WAN, cómo es la solución capaz de mitigar esas pérdidas, o en el caso de también a nivel de latencia, etcétera. Cómo podemos lidiar con esa problemática. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a mantener el flujo RTP que teníamos ya generado en este overlay, y voy a generar otro flujo RTP que en este caso va a machear con esta política de follow overlay, la cual, a diferencia de la de real time, no tiene configurada la política de high availability, sino que tiene configurada la política de high efficiency, que la mayor diferencia es que no cuenta con esta capacidad de FEC, es decir, de corrección de errores, de manera que vamos a ver cómo se comporta un mismo tráfico con FEC habilitado y con el FEC deshabilitado.
Entonces, para esto lo que voy a hacer es voy a duplicar esta pestaña para ver cada una en un lado. Vamos a poner esta por aquí y esta por aquí. A ver si me hace caso. Ahí. Y esta aquí. Vale. Entonces, en este lado lo que voy a hacer es voy a abrir el Live View, pero en este caso voy a abrir el overlay para default, lo que es el overlay de default. Y vamos a abrir en este sentido el tráfico. Vamos a ver también, en este caso, la vista de pérdidas. Aquí a la derecha vamos a ver Live View. En este caso vamos a ver el de Real Time, igual en el mismo sentido. Y vamos a añadir también la vista de pérdidas en la web. Entonces, como vemos ahora, en el caso del Default Overlay vemos, y como es lógico, el uso de los underlays, que en este caso estamos viendo el flujo de tráfico RTP que ya teníamos generado de antes, y a nivel de overlay no vemos nada porque no se está enviando nada por este overlay. Aquí a la derecha efectivamente sí vemos el mismo uso de los underlays, y a nivel de overlay pues vemos el mismo tráfico que estábamos generando antes. Entonces voy a iniciar este segundo flujo RTP que va a machear con el Default Overlay. Vemos ya cómo aparece por aquí, ¿vale? En este caso vamos a ver que a nivel de underlay realmente el incremento se produce en la línea de internet porque probablemente fuese la línea con menor ocupación. En este caso no estamos enviando paquetes de paridad, con lo cual únicamente estamos enviando el tráfico por uno de los enlaces. Entonces lo que voy a hacer, voy a introducir pérdidas en la WAN, ¿vale? Para que veamos cómo empieza a comportarse cada uno de estos overlays. Deberíamos de ver ya por aquí algo de pérdida de paquetes. Aquí lo tenemos. Entonces, lo primero que vamos a ver es que obviamente la pérdida en lo que son los underlays es la misma en ambos casos. Vemos niveles de pérdida pues aquí de 1, casi 2%, 2%, ¿vale? Y lo que vemos es que en el overlay de default, donde no existe esa protección para la pérdida de paquetes, estas pérdidas se transmiten directamente al overlay, de manera que estamos viendo pérdidas en el overlay de hasta un 3%. Sin embargo, en el lado de la derecha, donde tenemos nuestro overlay de real time, vemos que aunque existan pérdidas individuales de 2%, en este caso 1 o 2, no existe ni una sola pérdida en el overlay. Entonces, esto es muy, muy interesante porque cuando hablamos de voz, vídeo, estamos hablando de que con líneas de internet donde puede existir hasta una pérdida de hasta un 1% o incluso a veces más, podremos trabajar sin ningún problema como si fuesen líneas privadas. Es decir, no hay problema en el caso de la solución de EdgeConnect de la utilización de líneas de internet o incluso líneas 3G, 4G, 5G, porque independientemente de que existan esas pérdidas en la WAN, vamos a ser capaces de mitigarlas. Y como vemos, todo el overlay se mantiene en verde, y a diferencia de este overlay, que como vemos que todas las pérdidas se transmiten directamente en la WAN. Vamos a incrementarlo un poco más para ver hasta dónde seríamos capaces de llegar. Entonces, he incrementado el nivel de pérdidas y lo que vamos a ver aquí a la izquierda es que seguramente empiece a pintarse todo de naranja, ¿vale? Porque estaríamos incumpliendo el nivel de servicio que tenemos configurado para el overlay, efectivamente. Entonces, estamos viendo que ya estamos llegando a niveles de pérdidas por encima del 3, bueno, incluso hasta el 5%. Entonces, aquí vemos que directamente todas estas pérdidas se transmiten al overlay, tenemos todo en naranja. Y en el caso de la derecha, incluso teniendo pérdidas de 3, 5% en ambos enlaces, bueno, 6% en ambos enlaces a la vez, vemos que a nivel de overlay lo seguimos teniendo todo en verde. Sí que es cierto que existen pequeños, vamos a decir, pequeños picos, pero muy son insignificantes y además son realmente puntuales, los cuales no afectan apenas al comportamiento del overlay. Y esto es porque seguramente estamos haciendo un escenario que es realmente bastante poco probable, en el cual si existe solapamiento en cuanto a la pérdida de paquetes en ambos enlaces, pueden existir a veces estos pequeños niveles de pérdida. Pero vamos,
es algo, teniendo en cuenta el nivel de pérdida que tenemos en ambos enlaces, poder trabajar con estas condiciones y tener este nivel en el overlay, pues es bastante llamativo. Entonces, con esto finalizamos la demo y el objetivo de la demo era precisamente esto, el poner en valor las capacidades que tiene la solución de EdgeConnect en cuanto a failover y en cuanto a capacidad de trabajar sobre situaciones donde en la WAN quizás no sean las mejores, y para soluciones totalmente independientes, porque sobre cualquier escenario vamos a poder entregar la mejor calidad de aplicación para los usuarios. Bueno, pues seguimos ahora entonces con la parte de transformación de la sede, ¿vale? Hemos estado hablando de la parte de EdgeConnect, seguimos con la transformación de la sede, donde vamos a hablar específicamente de la parte SD Branch, ¿vale? Bueno, SD Branch es una conocida ya de estos eventos de Agoratec. Los que hayáis estado en otros eventos, bueno, habréis visto todas sus capacidades, ¿no? Hemos hecho muchas demos. Hoy la demo que tenemos es un poco diferente porque también va orientada a las nuevas funcionalidades que hemos estado incorporando dentro de nuestra solución SD Branch, con lo cual es bastante interesante, ¿no? Bueno, para los que estén menos familiarizados, o sea, su primera, digamos, contacto más con la parte de SD Branch. SD Branch, nosotros siempre hacemos referencia a que es el conjunto de SD-WAN más SD-LAN, ¿vale? Gestionamos todo, muchas veces le llamamos que es una solución de full stack, ¿vale? Pero realmente lo que hacemos es gestionar tanto la parte WAN como la parte LAN de una manera unificada y atendiendo siempre al usuario. Es decir, centramos toda, digamos, la funcionalidad en base al usuario. Los permisos del usuario, dónde puede hacer el usuario, qué política hay que aplicar a ese usuario, y esas políticas que hay que aplicar al usuario y a un usuario determinado y conectado de una determinada manera, se las vamos a aplicar tanto cuando se conecte vía Wi-Fi como cuando se conecte vía switching, como cuando su tráfico tenga que salir pues, en un local breakout de la oficina directamente por internet, o por ejemplo cuando tenga que utilizar la MPLS para ir a los CPDs corporativos, ¿no? Siempre lo vamos a tratar de una manera completamente unificada, ¿no? Utilizamos, o para construir ese branch, nos basamos en 3 principios: simplicidad, seguridad y visibilidad. Es decir, simplicidad, que sea muy sencillo de desplegar. Vamos a utilizar Zero Touch Provisioning, vamos a utilizar orquestación, ¿vale? Buscamos siempre la máxima simplicidad, ¿no? Que sea una solución súper segura. En la primera slide lo poníamos, ¿no? Nuestro portfolio de Edge seguro, ¿vale? Siempre vamos a trabajar con el concepto de seguridad en mente. Y luego visibilidad. Y visibilidad tanto desde el punto de vista de ver lo que tengo, ver, por ejemplo, la topología de mi red, ¿vale? Donde soy capaz de ver, bueno, mi punto de acceso, que está conectado a mi switch, que está conectado a los gateway de salida, mis gateway de SD branch, y cómo está conectado a todo el resto de virtual gateway o gateway en CPDs privados por el resto de la red, ¿no? Atravesando la WAN. Voy a tener visibilidad extremo a extremo de topología, pero también voy a tener visibilidad de lo que le está pasando al usuario, ¿vale? No solamente voy a ver un mapa del mundo viendo todos los dispositivos que tengo, si están bien, si están mal, están regular de SD-WAN, sino que en ese mismo mapa, ¿vale? Voy a poder ver si la parte Wi-Fi, si la parte switching está bien y si un determinado cliente está afectado, ¿vale? Esta visibilidad está muy enriquecida en nuestra solución con toda la parte de inteligencia artificial. Muchos sabéis que dentro de Aruba Central, que es el punto de gestión de nuestra solución SD Branch, tenemos integrada inteligencia artificial para la parte de IOPS, es decir, para ayudar a las operaciones mediante indicaciones y mediante insight que permiten determinar si un determinado usuario, si un determinado equipo de la red está teniendo problemas o puede llegar a tener problemas. Bueno, ¿cuál es la arquitectura nuestra en SD Branch? Esto lo cuento porque es un poco distinto, digamos, de la aproximación que veníamos haciendo o que hacemos con EdgeConnect. Con EdgeConnect partimos de una arquitectura en la que partimos de una malla y sobre ella construimos nuestros overlays, ¿vale?
mientras que nosotros en ese branch es un poco distinto, ¿vale? Nosotros vamos a tener nuestro gateway. En oficinas más grandes tendremos nuestro doble gateway o oficinas que necesiten una redundancia de salida, vamos a tener nuestro doble gateway, ¿vale? En oficinas más sencillas vamos a tener un gateway normal, ¿vale? O un gateway solo. El tamaño de los gateways, dependiendo del número de usuarios que haya detrás, dependiendo de la cantidad de tráfico que necesitamos gestionar, bueno, como cualquier solución, ¿no? Vamos a tener también la solución que comentamos antes de microbranch AP, ¿no? de Small Office, Home Office, ¿vale? Y todo eso, típicamente, nosotros venimos de arquitectura Hub and Spoke, ¿vale? Para conectar con nuestros data centers. Pues una cadena de una determinada empresa pues tiene toda su sede distribuida y lleva todo su tráfico o la mayor parte de su tráfico hacia su data center, ¿vale? Donde, bueno, hace toda la gestión y acceden a su plataforma. Obviamente eso ha cambiado y ahora esos data centers, la cloud es muy híbrido, ¿no? Hay data centers privados, pero también parte de esos data centers están en Azure, están en Amazon, ¿vale? Y por eso nosotros tenemos la posibilidad también de desplegar nuestros Virtual Gateway en esos CPD donde el cliente puede tener parte de su capacidad de proceso. Además, tenemos la posibilidad de la seguridad darla desde la cloud, ¿vale? Volvemos a sacar la arquitectura SaaS esta que tanto nos está gustando últimamente. Bueno, recordad que esto es básicamente que voy a establecer túneles contra estos proveedores de seguridad, ¿vale? De manera que el tráfico lo van a analizar ellos. El tráfico que ellos decidan que necesitan analizar, ¿no? Y para eso necesitamos esas capacidades también dentro de nuestro gateway. Tenemos que ser capaces de discriminar qué tráfico llevo a estos proveedores de servicios de seguridad, a estos Zscaler, Netscope, Prisma, ¿vale? Y qué tráfico, bueno, pues directamente va a ir dentro de mi data center porque estoy tratándolo ya pues con el firewall de capa 7 de los gateways y no es necesario nada más, ¿vale? Bueno, sobre esto vamos a tener topología Hub and Spoke, pero también vamos a tener topología Hub Mesh, ¿vale? Y Branch Mesh. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Hub Mesh, vamos a hablar de conectividad entre los VPNC. Los VPNC son los gateways que desplegamos en los CPD, tanto públicos como privados, ¿vale? Establecemos mallas entre ellos para que de esa manera optimizamos parte del tráfico. Por poner un ejemplo, pues una empresa que tenga oficina en Europa y en Latinoamérica, ¿vale? Si queremos establecer conectividad entre las oficinas de aquí y de allí, establecemos ese hub mesh entre los VPNC de los CPD de Latinoamérica y los CPD de España, ¿no? Si lo que queremos es conectividad total, pues hacemos branch mesh, ¿vale? Branch mesh me permite tráfico directamente entre oficinas, ¿vale? Sin pasar por el hub. ¿Cuáles son las características fundamentales de nuestra solución SD Branch? Bueno, aparte de que construimos o sobre los pilares de simplicidad, seguridad y visibilidad, bueno, vamos a tener gateway de alto rendimiento que incluyen Zero Touch Provisioning y que incluyen también algunos modelos, pues el modem LTE integrado para dar una salida adicional por las salidas típicas que solemos tener de MPLS o de Internet. Muy importante, hablamos de la parte SDLAN, ¿vale? La parte SDLAN, vamos a desplegar esos roles dentro de nuestro gateway para poder aplicar esa segmentación dinámica, ¿vale? Dentro del gateway, ¿vale? Aunque no hiciera funcionalidades de SD-WAN. Necesitamos esa funcionalidad. La parte de seguridad hablarán en la sesión de las 11:30, pero bueno, firewall de capa 7, filtrar contenido web y reputación, y de SPS, Cloud Security, Device Profiling, ¿vale? El Device Profiling es muy importante, ¿vale? En la sesión de después os recomiendo que la veáis porque de verdad aporta una funcionalidad a los gateways que ya solo por esa funcionalidad ya sería rentable desplegarlo, ¿no? Incluso olvidándonos de la parte SD-WAN, ¿no? Bueno, vamos a tener un tratamiento basado en política. Recordad, nosotros trabajamos siempre con el concepto de usuario y de rol de usuario asociado a sus políticas, con lo cual esas políticas las vamos a definir a nivel de usuario y a nivel de aplicación para cada uno de ellos, ¿vale? Tenemos Dynamic Packet Steering, conmutación del tráfico de manera dinámica en función de SLA, ¿vale? Hay que cumplir unos determinados SLA o superarlos para poder tener el tráfico en ese enlace y si no lo cambiamos a un enlace de más calidad.
toda la parte de orquestación automática de túneles y de rutas. Repito, orquestamos de manera automática no solamente los túneles, sino también todas las rutas. Eso quiere decir que nuestra solución SD-Branch es capaz de recoger la ruta de todas las sedes distribuidas, condensarla y volcarla hacia el resto de las sedes, de propagarla hacia el resto de las sedes, ¿vale? Funcionando como un reflector de ruta tradicional, ¿vale? Solo que ese reflector de ruta, ¿vale?, está en la nube y tiene su propio mecanismo de supervivencia, ¿no? Y luego, bueno, como explicaba Miguel antes en la solución de EdgeConnect, aquí también disponemos de esa orquestación hacia la conectividad en la cloud, es decir, pues hacer que nos conectemos pues al punto de Microsoft Office más óptimo en función de donde nos estemos conectando, ¿vale? Al final, bueno, lo que comentamos, Aruba SD-Branch es una solución de alta escalabilidad, ¿vale?, que vale para toda la infraestructura de red de la sede, tanto LAN como Wireless LAN, como SD-WAN, como la parte de seguridad, ¿vale? Bueno, de la orquestación SD-WAN, comentaros que es la parte quizás más diferenciadora dentro de SD-Branch por la simplicidad que nos da a la hora de desplegar redes, ¿vale?, que nos permite tener un plano de control centralizado muy escalable, porque lo tenemos en cloud, ¿vale?, que construimos todo el overlay utilizando políticas, ¿vale?, orquestamos túneles, orquestamos rutas, y que nos permite múltiples topologías, Hub and Spoke, Hub Mesh, y en la última versión también ya disponemos también de Branch Mesh, ¿vale? Es importante porque con esto cubrimos todas las posibles topologías. Bueno, antes de pasar a la demo, sí que os voy a contar una cosa que vamos a ir viendo en los próximos meses, ¿vale?, y es cómo evoluciona nuestra parte de SD-Branch. Durante esta sesión, en algún caso, habréis oído hablar de Aruba ESP, ¿vale? Lo contó Tobías en la sesión de apertura, ¿vale? Y si recordáis, lo que venía a decir ahí es que vamos a tener una arquitectura unificada para todas nuestras soluciones. Eso también tiene una implicación dentro de nuestra parte de SD-WAN, y en concreto dentro de la parte de SD-Branch. Sabéis que nosotros teníamos nuestro gateway para controladores de AP o nuestro Mobility Controller para la parte de AOS 8, ¿vale?, y que teníamos nuestra solución de controladora, ¿vale?, nuestra solución SD-Branch, que tiene un software distinto, ¿no? Bueno, esto es lo que nosotros llamamos SD-Branch, en algunos casos 1.0, ¿vale?, se basa en releases de AOS 8, ¿vale?, los gateways, los puntos de acceso también son IAPs. Recordad, soluciones es una solución donde el punto de acceso lleva al controlador integrado, ¿vale?, y luego también, bueno, podemos hacer segmentación dinámica, pero típicamente utilizando tunelado basado en puertos. Con este anuncio de SP y todo lo que se está haciendo ya está disponible, ¿vale?, pero lo veremos sobre todo a partir del verano, pues una nueva release de SD-Branch donde pasamos a disponer de AOS 10 en las controladoras, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ya no vamos a tener una solución independiente para SD-Branch y una solución para gateway de campus. Todo va a ser el mismo, todo es el mismo gateway, ¿vale? De tal manera que vamos a poder aprovechar la funcionalidad que tenemos dentro de los gateways de campus también en la oficina, en la parte de SD-Branch y viceversa. Por ejemplo, vamos a poder tener el clustering dentro de las controladoras. A día de hoy tenemos topologías de activo-activo o activo-reserva. Pasamos a tener clustering de N controladoras, con lo que eso implicaba de funcionalidad adicional, ¿no?, como los live upgrade, como el key match, como el air group, ¿vale?, como toda la gestión de comunicación unificada. Al final, recordad, o si recordáis, en AOS 8, cuando introducíamos el clustering de gateway, de controladora, lo que hacíamos era que dotábamos de redundancia de controladora a cada una de las conexiones que se hacían desde los puntos de acceso de los switches hacia esas controladoras y desde los usuarios hacia esas controladoras, ¿vale? Pues eso lo extendemos también a la parte SD-Branch. Un punto también súper chulo es que, oye, orquestamos los túneles de SD-WAN, ¿vale?, pero pasamos también a orquestar todos esos túneles dentro de la parte SD-LAN. Utilizamos todos esos mecanismos de orquestación, con lo cual simplificamos también muchísimo todo el despliegue. Realmente vamos a conseguir una arquitectura que es súper potente, ¿no? Y le añadimos, por supuesto, el Dynamic Segmentation
basado en usuario, que es mucho más granular y más potente que el basado en puerto, ¿vale? Esto sería un poco la evolución de lo que vamos a ver de ese branch. En la demo que va a hacer ahora mi compañero Samu, ¿vale? Bueno, la hizo porque el hombre está en California y tampoco le íbamos a hacer madrugar, así que le dijimos que le permitíamos que la grabara, ¿vale? Lo vais a ver viendo. Vamos a ver 3 pequeñas demos de 3 aspectos diferenciales de la solución de branch, ¿vale? Y en el último de ellos veremos esta integración, ¿vale? Así que os dejo con la demo. Bueno, hola a todos, saludos desde California y aquí una pequeña demo, una pequeña explicación de qué cositas estamos haciendo un poco diferentes con SD-Branch. Ya entiendo que en este punto habéis visto la demo y la presentación de Miguel y yo quería tocar en 3 cosas. Una que es similar pero hecha de una manera diferente, otra que es muy parecida porque ambos productos y ambas soluciones tienen que funcionar de la misma manera, y otra que es radicalmente diferente. Entonces vamos a empezar dentro de esta foto con la que siempre comenzamos en SD-Branch. Vamos a comenzar con una parte pura de SD-WAN, por supuesto sin perder de vista la seguridad. Entonces, con un pequeño histórico, nosotros en el equipo de SD-Branch empezamos con orquestación de SD-WAN, es decir, orquestando túneles y rutas pues desde 2019. El año pasado añadimos bastante capacidad a nivel de filtrado, a nivel de posibilidad de llevarnos atributos, etc. Y también añadimos supervivencia de los túneles, es decir, cualquier túnel que orquestemos, aunque se pierda la conexión con el orquestador, va a seguir vivo. Por último, una cosa que añadimos a finales de año fue la capacidad de montar una mesh entre distintos data centers, distintos virtual gateway que tengamos en la cloud, etc. Esta mesh será una mesh transitiva, una mesh completamente enrutable porque vamos a querer utilizarla para ir de una sede a otra sede, tal vez saltando a través de 1, 2 o los que sean data centers o virtual gateways, ¿vale? Por último, a principios de año hemos lanzado la capacidad de branch mesh, que nos permite, según vemos un poquito este esquema, facilitar, orquestar esa conectividad entre distintas delegaciones, entre distintos nodos, digamos nodos spokes de la red, ¿vale? Esta no será una mesh transitiva, será una mesh en la que, bueno, pues yo cuando vaya a otro spoke lo haré de manera directa, pero no será ese camino, ese túnel entre, por ejemplo, mi delegación y la delegación de Madrid, no será el que vaya a utilizar otra delegación para ir a otro lado. Como comentaba, se trata de unos túneles completamente orquestados. Podremos atravesar NAT, podremos atravesar el router de vuestro operador, podemos establecer enlaces por múltiples caminos, seguimos haciendo todas las cosas que veníamos haciendo hasta hoy de selección dinámica de camino, etc. ¿Vale? Un detalle adicional, en esta capacidad de branch mesh estamos soportando hasta 256 topologías y estamos soportando 64 gateways por topología. Esto os da una idea de cómo es algo similar a lo que se hace en EdgeConnect, pero desde un ángulo diferente. En EdgeConnect partimos de una red mallada y a partir de ahí, con los Business Intent Overlays, vamos tendiendo a redes más pequeñas o redes o incluso a un hub and spoke. En el caso de SD-Branch, tomamos como punto de partida una red hub and spoke y a partir de ahí, de manera estratégica, vamos haciendo pequeñas redes mesh entre distintos gateways que tengan mucha comunicación entre ellos. Vamos a verlo en acción. Bien, veis que estoy en mi cuenta de Aruba Central y que tengo varios gateways aquí conectados a lo largo del mundo. En este caso estoy enfocado al gateway que tengo en casa de mis padres, que está en Madrid, y veis que tengo un túnel que está orquestado entre la casa de mis padres, el gateway que está detrás del router de Telefónica y el gateway que tengo yo aquí en mi casa en California. No he tenido que hacer gran cosa, no solamente, ahora mostraré la configuración, no solamente a nivel de túneles,
sino también a nivel de rutas. Desde el punto de vista de routing, podéis ver cómo el gateway que tengo en Madrid está aprendiendo del orquestador, o el orquestador le está anunciando una serie de rutas. Bueno, pues si yo busco aquí la 20, creo que es la 29, sí, la 10.27.29.0/26, es una de las subredes que tengo yo aquí. Veis que el orquestador se la anuncia por el túnel directo con un coste de 1 y, por supuesto, a través de los equipos de cabecera, a través de los VPNCs, con un coste mayor. Ya el coste dependerá del protocolo. Por tanto, yo lo único que hago es lo mismo que hacía antes. Habilito orquestación y le digo a cada uno de los gateways, redistribuye de lo que tengas en la LAN directamente conectado, BGP o SPF, lo que sea, redistribúyelo a overlay, ¿vale? A partir de ahí, si tenemos un camino directo, tendrá un coste menor. Si tenemos un camino a través de un equipo de cabecera, pues en función de la preferencia que tengamos establecida, tendremos ese coste. La configuración es extremadamente sencilla. Lo único que tengo que hacer es, desde aquí, desde la pantalla de servicios de red, me vengo a topología y veréis que aquí tenemos Hub and Spoke, las distintas topologías que tenemos de Hub and Spoke, Hub Mesh, que ya lo teníamos desde hacía tiempo, y aquí, bueno, es tan sencillo como darle al añadir y a partir de ahí, pues vamos añadiendo data center. Aquí no añadimos gateway por gateway, añadimos data centers a cada una de las topologías que queramos hacer. Y por acabar, branch mesh, que es la que yo estaba mostrando. En este caso, pues yo voy a crearme una branch mesh que sea, vamos a llamarla Agora. Y aquí empezamos a agarrar equipos. Me llevo este equipo de California LTE. Me llevo este otro que tengo en Iberia. Tengo otro grupo que se llama ArgoOS 10. Aquí me voy a llevar todos. Venga. Y cuando yo le dé a guardar, empieza a montar la mesh, la red mallada, ¿vale? Muy, muy sencillo. No tengo que preocuparme ni de buscar, ni de enrutamiento, ni de túneles, ni nada. A partir de ahí, todos los uplinks empiezan a descubrirse unos a otros y se establece la mesh. Un poquito para probar que esto está funcionando, vamos a ver. Estábamos viendo que teníamos un túnel entre Redwood y Madrid. Yo tengo lanzado por aquí un ping al gateway de casa de mis padres. Bueno, vamos a ver si nos venimos a la pestaña de herramientas, nos venimos Gateway, Diagnostic, pues podemos ver que si lanzo un ping o si yo intento descubrir desde mi gateway al gateway de mis padres, veis que voy desde la punto 1 a la punto 1. El camino, pues el diagnóstico que me hace Central es que el gateway de Redwood pues ha aprendido que para llegar a Gateway Madrid tiene que ir lo aprendido del orquestador de rutas, que tiene que ir por el overlay, ¿vale? Esto es puramente a nivel de plano de control. ¿Que quiero mirar el plano de datos? Voy a ver cómo llegaría a este cliente, que es la dirección IP que tengo yo en mi ordenador, en este caso al gateway. Vale, pues como yo tengo una sesión ya lanzada, tengo un ping que tengo abierto, veis que directamente está entrando en la ACL o en el role home y directamente no tengo ningún PBR aplicado, sale directamente por el túnel que tengo saliendo de internet. Llega al gateway de casa de mis padres y vuelve. Muy sencillito. Para los que no conocíais esta herramienta, el Gateway Diagnostics, muy útil, por cierto, para ver cuando tenemos asimetrías en la SD-WAN, ¿vale? Porque nos pinta el recorrido completo de la red. Bien, he dicho que iba a mostrar algo que era más parecido a lo que hacemos con EdgeConnect. Bien, pues tanto en SD-Branch como en EdgeConnect estamos adoptando una arquitectura SASE. Lo que estamos haciendo es no solamente orquestar la conectividad entre nuestros equipos, entre equipos Aruba, sino también orquestar la conectividad contra equipos de terceros. En este caso, vamos a enfocarnos a partners de seguridad en la nube. De este modo, yo, cuando tengo una red con N gateways distribuidos por el mundo, pues lo que quiero es que automáticamente
encuentren su nodo SaaS, su nodo de seguridad cloud más cercano y establezcan conectividad con ello y manden tráfico ahí. Una vez más, estamos en la pestaña de servicios de red, pero aquí no estamos en SD-WAN Overlay, estamos en Cloud Connect. Y veis que Cloud Connect nos permite orquestar comunicación contra terceros, ¿vale? Podemos orquestar, en este caso, contra Zscaler, y veis que yo ya he metido mis credenciales y lo que le digo es al grupo de gateways AOS 10, conectar. Al grupo de gateways Iberia, conectar. A partir de aquí, pues yo voy a venir a un gateway, esta sede que hemos venido a llamar Bilbao, pues vemos que está conectado en Los Ángeles y en San José. Luego vamos a ver que Bilbao en realidad está aquí en California, no en Bilbao, pero si nos vamos a Madrid, esta sí que está en casa de mis padres, veis que está conectado al nodo Zscaler de Madrid y al nodo Zscaler de Francia, ¿vale? Esto de manera automática, yo lo único que he tenido que hacer, voy a volver aquí, es decirle, meter mis credenciales de la API en Central y automáticamente Central para cada gateway que aparece en ese grupo le enseña la IP pública del gateway o de cada uno de los gateways a Zscaler y en base a ello pues apunta los túneles al nodo de Zscaler o a los nodos de Zscaler que nos indique. No solo eso, sino que también, bueno, define la localización, define todo en el portal de Zscaler. De tal modo que lo único que tengo que hacer es simplemente darle a conectar y luego, eso sí, definir mis políticas de seguridad en el partner, en este caso de Zscaler, en el partner de seguridad cloud. Me falta una tercera cosa. Comentaba que tendríamos algo similar, algo muy parecido, esta orquestación contra Zscaler o contra partners de seguridad es algo que es una estrategia de compañía, es algo que tenemos que hacer en ambas soluciones. Esta parte de SD-LAN es muy específica de SD-Branch. Bueno, desde que introdujimos la solución de SD-Branch siempre hemos estado hablando de este acceso en base a roles, de esta posibilidad de establecer túneles port-based tunnels desde nuestros switches hasta los gateways. Ahora con la versión Aruba OS 10 que está convergiendo, o SD-Branch está convergiendo con Aruba OS 10, vais a ver que podemos hacer bastante más. Entonces, en primer lugar, esto ya lo podéis ver en la versión 10.2, está en un acceso un poco selectivo, pero ya podéis ver que podemos utilizar un gateway tanto para SD-LAN, AOS 10, como para SD-WAN. ¿Y qué cosas nos trae eso? En primer lugar, vamos a poder hacer clustering de los gateways. Eso nos trae sincronización de las sesiones de firewall entre ambos gateways, nos trae live upgrades, nos trae también un failover más rápido. ¿Qué cositas tiene de especiales el clustering cuando se trata de SD-Branch? Bueno, como se da la circunstancia que el gateway, además de terminar los túneles, también es el default gateway de los clientes, pues vamos a llevarnos todos los túneles al gateway activo o al que vaya a llevar la VIP de las redes LAN. A partir de ahí el resto, la verdad es que cambia poco. Donde sí que vamos a notar bastante la diferencia no es tanto en cómo se forma el clúster, etcétera, sino en lo que podemos hacer con respecto a lo que hacíamos en versiones anteriores de SD-Branch. En este caso vamos a establecer túneles basados en usuario, vamos a hacer wireless LAN o los túneles de wireless LAN también los podemos tunelar o no de manera selectiva. Bien, aquí podéis ver otra vez como yo estoy en esta sede de Bilbao. Aquí tengo, una serie de clientes y a priori esta vista no cambia demasiado con respecto de lo que veníamos viendo hasta ahora, ¿vale? Yo conecto mi cliente, este cliente por el hecho de ser un usuario corporativo, decido que él está en el rol, en este caso el rol security, en la VLAN correspondiente, ¿vale? Antes de seguir adelante, fijaos que todos
los clientes están en diferentes roles, pero están en la misma subred. Además, las direcciones IP me han quedado consecutivas. Si este cliente quiere llegar a la cámara, además tengo aquí, vamos a ver la tabla del firewall o del gateway, y vamos a poner la IP de la cámara. Veis que, a pesar de estar los dos en la misma subred, van hacia el gateway, ¿vale? ¿Por qué es interesante esto? Primero, porque puedo establecer políticas de seguridad sin necesidad de crear muchas VLANs. Y segundo, porque desde el año pasado el gateway es no solamente un firewall de capa 7, como veníamos teniendo en Aruba desde hacía tiempo, sino también es IDS-IPS. Entonces, si bien este usuario puede ver la cámara, este es el protocolo que utiliza mi cámara, si yo me pongo un poco travieso y me pongo a intentar hacer bueno, pues lanzar algún barrio de puertos o lanzar algún ataque hacia mi cámara, veis que en este caso, pues de origen 66, que es mi IP, origen a destino 64, está bloqueado y podemos ver aquí por qué está bloqueado, ¿no? Porque se está haciendo un potencial ataque y además, bueno, en central me ha quedado una captura de tráfico para que yo pueda analizarlo más. No voy a ahondar más en la parte de seguridad porque esto lo va a cubrir Borja en otra sesión, pero bueno, quería daros una idea de para qué creemos que tiene valor esa segmentación dinámica. Donde hay un cambio, esto es algo que ya teníamos, donde hay un cambio es cómo formamos ese overlay dentro de la LAN, ¿vale? Hasta hoy lo que hacíamos era, en base a puerto, lanzábamos todo el gateway. Ahora vamos a hacerlo de una manera bastante más sencilla. Fijaos que yo cuando defino un SSID, vamos a llamar a este SSID AgoraTech y le doy a continuar, tengo la opción de dejar el tráfico en local, lo pongo en la VLAN que sea, tunelar el tráfico y cuando tunelo el tráfico le digo ¿hacia dónde? Al clúster de tu misma sede y aquí elijo que su red dentro del gateway se va a poner el tráfico, o lo ponemos de manera dinámica en función de lo que vuelva el radius. Puedo incluso utilizar un modo mixto, que en función de lo que devuelva el servidor AAA, ponemos el usuario tunelado o dejamos el usuario en modo bridge. Para una delegación, pues generalmente tiene más sentido el modo túnel, pero esto es algo muy interesante de AOS 10, que ya no tenemos que elegir que vamos con AP túnel, con Campus AP o con Instant AP. Ya esa elección ya no la vamos a tener que hacer. Es un AP y dejo el tráfico en modo bridge, tunelo el tráfico o lo que diga el servidor AAA. ¿Vale? Por terminar, ¿cómo se forma este clúster? Lo único que tengo que hacer es poner dos gateways en la misma sede. A partir de ahí le digo cluster autosign. ¿Cómo determina el AP a quién tiene que lanzar los túneles? Pues lo mismo. Este AP está en la sede Bilbao, ese gateway o esa pareja de gateways están en la sede Bilbao y automáticamente se forma el túnel. Entonces, si yo voy a mi punto de acceso y miro la conectividad que tiene establecida, veis que tengo un túnel contra este clúster de gateways. Como comentaba al principio, el hecho de que sea un clúster nos da otras ventajas, como el failover más rápido, la posibilidad de hacer live upgrades, la sincronía de sesiones, pero fundamentalmente lo que hace es que me simplifica mucho la tarea de despliegue. Yo dejo los access points ahí y le digo, ¿contra quién tunelas? Contra el gateway que está en tu misma sede. No me tengo que preocupar de ir AP por AP definiendo nada, no me tengo que preocupar de ir switch por switch definiendo nada. Es el orquestador de túneles que utilizamos para la SD-WAN. Ese mismo orquestador está haciendo ahora no solo orquestación SD-WAN, sino también orquestación SD-LAN. Y por mi parte, nada más. Disfrutad mucho el evento, aprended mucho y a ver si el año que viene podemos hacer estas cosas en persona y con un poquito de suerte puedo ir para allá y saludaros que hace bastante tiempo que no voy por allí por casa.
Bueno, pues después de esta demo que espero que os pareciera interesante, a mí desde luego me lo parece, nada, pediros disculpas porque nos estamos retrasando un poquito en la agenda, nada, cuestión de 5 minutos, pero sí que me gustaría comentaros que, bueno, que gracias a la adquisición de Silver Peak y la integración de los productos de Silver Peak, Edge Connect dentro de nuestro portfolio, ¿vale? Tanto si hablamos de transformación de la red como si hablamos de evolución de la red, podemos cubrir cualquiera de las necesidades que tienen los clientes, ¿vale? A la hora de implementar, bueno, pues, soluciones de SD-WAN, ¿vale? Así que nada más, bueno, SD-Branch sigue avanzando. Recordad siempre, SP, arquitectura unificada, nos va a permitir desplegar en cualquier tipo de arquitectura, de solución centralizada, distribuida, campus, etcétera, con una solución homogénea y probablemente la que se convierta en la más potente del mercado, ¿no?